¿Qué pasa cuando el hombre pierde ciertos detalles? Eso hemos estado hablando. Y realmente cuando el hombre deja de elogiar a su esposa, cuando el hombre deja de decir a su mujer, eres bonita, eres linda, eres la más hermosa, cuando el hombre comienza a decir estas cosas, el matrimonio va para arriba, pero cuando el hombre comienza a dejar de decir esto, entonces se merma el amor en el matrimonio. Y realmente hay otro también de los problemas que también surge en el matrimonio, y eso lo encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Eso lo encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el 1 Corintios, en el capítulo 7, en el verso 1. Allí encontramos que también uno de los problemas en el matrimonio es que tanto la mujer como el varón muchas veces no quieren cumplir su deber conyugal. ¿Y de qué consiste esto? Bueno, mis queridos amigos, quiero decirles que muchas veces el deber conyugal es tener relación sexual la pareja de esposos. Hay que recordar una cosa, que Dios creó el sexo y creó la relación sexual dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio, sino dentro del matrimonio, con dos propósitos. Uno, para la procreación, para tener hijos, y otro, para unir más a la pareja, unirla más a través de caricias, de afectos y de afectos recíprocos, no solamente de uno solo, sino de ambos. Y el apóstol Pablo escribió este problema que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Pablo le dijo a los corintios que mejor le fuera al hombre no tener mujer, pero por causa de la fornicación, mejor es que el hombre tenga su esposa y que la mujer tenga su esposo. Y el apóstol Pablo mencionó, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, eso ya lo hemos hablado más antes, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, dice el apóstol Pablo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Y dice la palabra en 1 Corintios capítulo 7, verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno solo, para que no los tiente Satanás. ¿A causa de qué? A causa de vuestra incontinencia, a causa de vuestra abstinencia. El problema está que hay esposas, y también hay esposos, pero hay esposas que no quieren tener intimidad con sus esposos y lo tienen en abstinencia por largos periodos de tiempo, de repente al mes una vez, o a los 3 meses una vez o 2 veces, y realmente esta persona, este varón, en ese periodo de abstinencia es donde va a ser tentado por el diablo, va a ser tentado por los deseos de su carne, y va a buscar en otra persona el placer que no lo encuentra o que no lo recibe de su esposa, el afecto que no lo recibe de su esposa, lo va a recibir de una mujer extraña. Y después la mujer va a decir, ay, mi marido, ¿por qué me ha hecho esto? Porque realmente a veces hay mujeres que ellas mismas están cometiendo este error, y realmente pues la Biblia dice que la mujer no debe negarse a su esposo, ni tampoco el esposo a su mujer, sino que ambos deben estar unidos, ambos deben cumplir su deber conyugal, para que después no sean tentados por el diablo. Esto, mi querido amigo, no es bueno. No es bueno de que tanto el hombre como la mujer estén en abstinencia, como dice la Biblia, a no ser por causa de la oración, pero en mutuo consentimiento. Eso lo encuentran en la Biblia, en 1 Corintios capítulo
capítulo 7, ahí habla acerca de los problemas en el matrimonio. No vayan a pensar que yo lo he inventado, ahí está en la palabra de Dios. Entonces, amigos, muchas veces por la causa de la abstinencia, el diablo va a tender redes, tanto para el esposo como para la esposa, para que caigan en el pecado del adulterio, y después vienen las lamentaciones: ¿por qué me dejó mi marido? ¿O por qué me dejó mi mujer? ¿No? En el caso de los varones, cuando pierden, pues le hemos dicho ya antes, cuando pierden toda atención hacia su esposa y la dejan de halagar, la dejan de decirle cosas bonitas, y están viendo de repente en ella ciertos defectos y comienzan a ver detalles en los cuales son desagradables, entonces a veces le dicen: estás gordita, y otras cosas más, y incluso ya no la tocan y pierden toda atención y muestra de cariño para su esposa. Tienen que tener cuidado porque eso es peligroso. Por ahí va a aparecer una tercera persona que le va a decir cosas bonitas, le va a decir: hola amiga, qué bonita eres, le va a decir cómo te llamas, te invito al cine, te invito a una gaseosa, y le va a bajar el cielo a la tierra y le va a decir piropos, y la mujer va a caer rendida a sus pies. ¿Por qué? Porque tú te has descuidado. Lo que tú tenías que decirle, ya no se lo dices, y otro se lo está diciendo. Y el anhelo de toda persona, tanto hombre como mujer, el anhelo de todo ser humano es ser apreciado, ser halagado. Y si usted hace eso, usted va a conservar su matrimonio y lo va a fortalecer. Pero si usted no lo hace, se va a debilitar, y lo que tú no haces, otro lo va a hacer. Hay que cuidar mucho nuestro matrimonio. Hay que recordar esto: la voluntad de Dios no era que el hombre estuviera solo, sino que le dio la compañera idónea para él y para ella, y los bendijo, y esa bendición es el matrimonio que muchas personas están rechazando. ¿Por qué? Porque tienen miedo, uno, a la infidelidad, y otros tienen miedo no solamente a la infidelidad, sino tienen miedo al fracaso, tienen miedo a casarse. Otros no lo hacen porque o desconocen la palabra de Dios o no la quieren hacer por desobediencia y quieren vivir una vida llena de pecado. En realidad, amigos, es muy importante que el hombre se una en matrimonio con su mujer, no que conviva, porque la convivencia es un pecado delante de Dios, y aquellos que están viviendo en convivencia, es bueno que arreglen sus vidas delante de Dios. Yo, antes de conocer a Cristo, convivía con mi esposa. Pero ¿qué pasó? Que un doctor me dice: Richard, el doctor Amílcar Ríos Reyes, que estaba ahorita en España, trabajaba junto conmigo en un centro terapéutico para pacientes con problemas de drogas, y él me dice: ¿sabes qué, Richard? Es bueno que arregles tu vida. No es bueno, y él no era creyente, él no era un creyente, pero él me dice: ¿sabes qué? No es bueno de que vivas así, conviviendo. Arregla tu vida, dale ejemplo a tus hijos. Y eso es lo que yo les digo, mis queridos amigos: hay que darle ejemplo a nuestros hijos. Arreglemos nuestra vida delante de Dios y nuestra vida delante de la sociedad, y darle ejemplo a nuestros hijos, que realmente somos un hogar, una familia que tiene temor a Dios, que cree en Dios y que quiere que Dios sea el que gobierne y dirija nuestro hogar. El matrimonio es voluntad de Dios. El matrimonio, mi querido amigo, es realmente la voluntad de Dios. Dios estableció el matrimonio para que a través del matrimonio la pareja tuviera hijos, formara un hogar, una familia. Los unió, los bendijo para que se amaran, para que se respetaran, para que sean idóneos el uno tanto como el otro. Y el matrimonio no es cualquier cosa, es realmente una institución sagrada de Dios, establecida por Dios y creada por Dios. Así es que, amigos, es muy importante que el hombre se llegue
a casar con su esposa. No le tengas miedo al matrimonio. Yo antes le tenía miedo al matrimonio y no quería casarme. Pero decidí casarme, ¿por qué? Porque decidí arreglar mi vida delante de la sociedad y delante de Dios. No es bueno vivir en el pecado. La Biblia dice en Gálatas, en el capítulo 5, verso 19, que realmente la fornicación y el adulterio, aquellos que lo practican no van a poder entrar al reino de Dios. Y aquella persona que no se casa y que convive, aunque así crea en Dios, pero no obedece a la palabra de Dios, no va a ir al cielo. Eso téngalo muy claro. Y usted puede leer su Biblia y ahí usted va a darse cuenta realmente que la voluntad de Dios es que el hombre viva en santificación, viva en obediencia delante de Dios, que el hombre se case, forme su hogar, su familia. No es bueno que el hombre viva allí cometiendo el pecado o andando en desobediencia. Un matrimonio con bendición y con dirección de Dios es un matrimonio que siempre va a perdurar, pero tiene que haber la dirección de Dios. Dios, mi querido amigo, quiere restaurar las familias de toda la tierra, pero solamente está en nosotros, en que comencemos a arreglar nuestras vidas delante de Dios y comencemos a arreglar nuestra vida delante también de la sociedad. Casarnos, estar casados y asistir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, leer la Biblia, que es palabra de Dios, seguir los consejos de Dios a través de su palabra. ¿Para qué? Para que podamos vivir en este mundo en sobriedad, en justicia, aguardando la esperanza bienaventurada cuando Cristo venga por segunda vez. Y cuando Él venga por segunda vez, nos encuentre en paz, en sobriedad y en justicia, no haciendo cosas que a Dios no le agrada, que a Él no le agrada. Hagamos cosas que a Dios le agrada, porque haciendo el bien vamos a recibir mucha bendición de parte de Dios. Así es que, mis queridos amigos, les invoco una vez más a aquellos que no están casados, a aquellos que todavía no han contraído nupcias, que lo hagan para que arreglen su vida delante de Dios y no tengan temor de nada. Conserve su matrimonio usted con la bendición de Dios, con el temor de Dios y, como ya lo dije antes, con todas las atenciones hacia su esposa. La Biblia habla mucho que la esposa debe ser obediente a su esposo, así como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las esposas deben de sujetarse a sus esposos en obediencia. Hay esposas que no quieren sujetarse porque dicen, no, ambos somos iguales, pero en realidad desde un punto de vista bíblico, la Biblia nos enseña que hay que obedecer. Las mujeres tienen que obedecer a sus esposos y el esposo tiene que obedecer a Cristo que es la cabeza de la iglesia. Y la Biblia nos enseña que el esposo debe amar a su esposa, amar como a sí mismo y a tratarla como a un vaso frágil, que apenas lo tocas tienes que tener cuidado porque si se te cae, rompe. Así hay que tratar a la esposa con delicadeza, con cuidado, porque Dios nos manda así, eso lo dice el apóstol Pedro en su carta. Hay que tratar a la esposa con mucho cariño, a los hijos con mucho amor y con mucho respeto, porque también la Biblia enseña también por medio del apóstol Pablo que a los hijos, ellos deben de ser obedientes a sus padres, pero también los papás no deben de provocar a ira a sus hijos.